y gracias por unirse a nuestro cuarto taller regional en el que vamos a hablar de informes de progreso de MIE y MRB para la adaptación. Vamos a tener, como en las últimas sesiones, también una presentación de experto para iniciar el tema. Mi colega Patrick va a compartir su presentación en breve. De ahí también tenemos a Maritza Jadrijevic, que se une a nosotros desde Chile para compartir con nosotros sus experiencias en el país sobre esta temática. Y de ahí vamos a tener un ejercicio en grupo. Esta vez el formato va a ser un poco diferente. Hemos preparado un escenario que van a poder discutir y de ahí vamos a pasar a una retroalimentación en plenaria y de ahí podremos concluir esta cuarta sesión. Y pues nada, vamos a poder empezar con la primera presentación de experto de mi colega Patrick. Y te paso la mano y te dejo compartir tu pantalla. Muchas gracias. Bueno, sí, hola a todas y todos. Me llamo Patrick y la siguiente presentación es una descripción general de un estudio realizado por el NAP Global Network para ver cómo los países miden y definen el progreso en la adaptación al cambio climático. En los últimos meses revisamos informes de progreso de todo el mundo para extraer algunas de las mejores prácticas y para ponerlas en una nota de orientación que se está desarrollando actualmente y está prevista para noviembre, cerca de la COP. Y la razón por la que empezamos a hacer este estudio es por la demanda de los propios países. Había una necesidad de orientación sobre este tema a medida que más y más países están desarrollando y avanzando hacia la implementación de sus planes nacionales de adaptación al cambio climático. Hay la necesidad de informar sobre los avances logrados en el proceso de planificación de la adaptación y sus resultados. Y esto es importante para responder a la pregunta, ¿no? Si están funcionando estos planes que se están implementando o si estamos reduciendo nuestra vulnerabilidad al cambio climático. Al menos 18 países ya han informado avances en sus planes nacionales de adaptación hasta el momento y algunos incluso lo hicieron más de una vez. Un informe de progreso puede servir para informar a los gobiernos, el sector privado, el público y la comunidad internacional sobre qué está funcionando para desarrollar resiliencia al cambio climático y lo que no funciona, en qué contexto y por qué. Y esto es esencial para fines de rendición de cuentas, así como para aprender y mejorar los planes establecidos. Y estos aportes también serán cruciales para respaldar la implementación del Acuerdo de París, incluidos los requisitos de presentación de informes a nivel nacional e internacional y el objetivo global de adaptación. Los resultados de la revisión indican que estos informes de progreso para la adaptación utilizan diferentes objetivos y enfoques para evaluar el progreso y las formas en que se presentan y comunican los resultados. El proceso de desarrollar un informe de progreso parece presentar tantos desafíos como oportunidades para fortalecer los procesos de planificación de la adaptación. Entonces, la siguiente presentación analizará los diferentes enfoques para los informes de progreso y destacará algunas de las mejores prácticas y ejemplos de países de todo el mundo. Comencemos con algunas preguntas básicas, ¿no? ¿Qué es un informe de progreso? ¿Por qué hacemos informes de progreso? ¿Cuándo hacemos informes de progreso? Y, claro, lo que es más importante, ¿cómo hacemos los informes de progreso?
Los informes de progreso son una parte integral de los sistemas de monitoreo y evaluación, o MRV, para la adaptación. Durante la primera sesión hablamos sobre cómo el MNI o MRV no se trata solo de números e indicadores, sino de contar la historia de la adaptación al cambio climático de un país. Y el informe de progreso es una herramienta importante para contar esa historia a diferentes partes interesadas. Ayuda a los países a crear una historia de adaptación nacional coherente que destaca las prioridades, las mejores prácticas y las historias de éxito de los actores nacionales y subnacionales en todos los sectores. También es una oportunidad para compartir información sobre brechas, desafíos, barreras y lecciones aprendidas para la reflexión interna, así como para informar el balance mundial o Global Stocktake en inglés y la toma de decisiones a nivel internacional. Para contar la historia, primero debemos recopilar evidencia e información sobre la adaptación. Luego esto se analiza y documenta antes de que los resultados se junten en un informe y se comuniquen a las partes interesadas, socios y donantes clave. Un buen informe de progreso sobre la adaptación ayudará a proporcionar respuestas a preguntas como si está nuestro país en vías de cumplir con sus compromisos de adaptación climática, o si estamos invirtiendo en las cosas correctas para reducir las vulnerabilidades al cambio climático en el mediano y largo plazo, o quién se beneficia, qué tenemos que ajustar. Los informes de progreso para la adaptación generalmente incluyen una combinación de elementos de monitoreo, evaluación y aprendizaje, pero generalmente se centrarán en uno de ellos y veremos algunos ejemplos de estos. También hay diferentes cosas que se pueden rastrear. La mayoría de los informes de progreso analizarán el proceso y seguirán el progreso realizado en la implementación de un plan, una política o estrategia. Pero hay otros que también harán un monitoreo de los resultados a más largo plazo para ver si las vulnerabilidades al cambio climático se han reducido. Pero por supuesto eso es un poco más difícil ya que lleva más tiempo para hacerlo. Ahora pasamos a la pregunta de por qué hacemos informes de progreso. Y para esta diapositiva sería genial si los participantes pudieran escribir sus respuestas en el chat, o también se puede levantar la mano y encender el micrófono si prefieren. Pero la pregunta es la siguiente: ¿por qué hacemos informes de progreso? O una otra forma de hacer la pregunta es, ¿cuál es el propósito de los informes de progreso, ¿no? ¿Por qué los informes de progreso son importantes? Y esta no es hay muchas razones diferentes, ¿no?, por las que hacemos informes de progreso. Veo que hay algunas respuestas para ir mediando el avance a los resultados, para reportar avances, lecciones aprendidas. Muy bien. No sé si alguien más quiere dar una respuesta a la pregunta. Bueno, hay muchas razones diferentes por las que hacemos informes de progreso. Y durante nuestra revisión, notamos que todas esas razones se dividen en tres grandes categorías, ¿no? Primero, para la toma de decisiones, para informar
la formulación de políticas para el aprendizaje y para la gestión adaptativa. También para mejorar la comprensión de los impactos, las brechas, oportunidades, lecciones aprendidas, o para hacer recomendaciones para una versión actualizada del plan. La segunda categoría es para el intercambio de información o la comunicación de los resultados, ¿no? Para aumentar la conciencia y el compromiso de las partes interesadas y para mejorar la acción climática, ¿no? Y también para comunicar sobre la implementación del Plan Nacional de Adaptación, por ejemplo, a audiencias nacionales e internacionales. Y por fin, la tercera categoría es para la responsabilidad, para aumentar la responsabilidad y la rendición de cuentas de las agencias gubernamentales. Veo una otra respuesta para registrar los avances y llamar la atención para la acción sobre las brechas pendientes. Muy bien, y gracias para esas respuestas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuándo hacemos informes de progreso? En teoría, tenemos, bueno, en nuestro ciclo de proceso PNA, como se ilustra aquí, hay en azul la fase de planificación, en verde la fase de implementación y luego en gris la fase de monitoreo y evaluación que conduce a un informe de progreso, ¿no? La frecuencia de estos informes puede ser anual, a la mitad de la implementación o al final de la implementación. Y la mayoría de los planes al principio indican cuándo planean hacer el informe de progreso. Pero vimos que en la práctica notamos que los informes de progreso suceden cuando suceden, si es que suceden. Esto puede deberse a que no es una prioridad o que no hay recursos disponibles para los informes o los recursos se utilizan primero para la implementación y no para el monitoreo y evaluación. O también puede deberse a problemas de coordinación o capacidades. Pero el informe de progreso es muy importante y debe ser una prioridad. De lo contrario, es difícil saber si lo que está haciendo está funcionando o tal vez empeorando las cosas, lo que lleva a una mala adaptación. Y algo que estamos enfatizando es que los informes de progreso pueden ser útiles en cualquier momento y no necesita esperar al final de la implementación para comenzar a hacerlo. Ni necesita un sistema de monitoreo y evaluación completamente desarrollado y operativo. Por supuesto, existen diferentes enfoques para los informes de progreso dependiendo de con qué comience. Una otra pregunta para ustedes. Antes de pasar a hablar de cómo hacer un informe de progreso, ¿cuáles son algunas de las consideraciones clave o cosas en las que tenemos que pensar antes de hacer un informe de progreso? ¿Cuáles son algunos factores clave que determinarán qué enfoque tomar? De nuevo, por favor, si pueden escribir sus respuestas en el chat o levantar la mano. Y hay, otra vez, hay muchas respuestas posibles, ¿no? Ya mencioné que el estado del sistema de monitoreo e evaluación o MRV es algo en lo que pensar antes de empezar, ¿no? el proceso de los informes de progreso. Y que no tener un sistema de MNI o MRV no significa que no deba realizar informes de progreso, pero será un factor para determinar el enfoque que adoptará. Entonces, ¿cuáles son algunas de las otras consideraciones importantes a tener en cuenta antes de comenzar el proceso de
presentación de informes. Veo una respuesta. Verificación de la calidad de la información y datos. Claro, esto es importante. ¿Otras consideraciones? Bueno, aquí hay una lista de algunas de esas consideraciones clave que van a ayudar a determinar el enfoque para los informes de progreso. En primer lugar, es muy importante tener los objetivos claros para su informe de progreso. Y veremos cuáles son esos objetivos en la siguiente diapositiva. Una otra consideración importante es cuánto tiempo tiene disponible, ¿no? ¿Tiene un mes o un año? Si solo tiene un mes, probablemente no podrá hacer todo lo que le gustaría hacer y, por lo tanto, deberá priorizar, ¿no? También, ¿cuáles son los recursos disponibles? ¿Cuál es el presupuesto? Si tiene un equipo con el que trabajar o es solo una persona. ¿Cuál es la disponibilidad y calidad de la información? Y si está trabajando con múltiples sectores, todos recopilan y administran la información por igual. Una otra consideración es si están disponibles las personas con las que tendrá que consultar, ¿no? ¿Saben cómo se utiliza la información que recopilan? O si necesita primero desarrollar las capacidades para la presentación de informes. Entonces hay que considerar todo esto y es bueno tener respuestas a todas estas preguntas al principio, porque esto ayudará a determinar los objetivos y el enfoque de los informes de progreso. En cuanto a los objetivos, luego de la revisión de los informes de avance disponibles, notamos que se pueden clasificar de la siguiente manera. Para el monitoreo, los objetivos pueden ser el monitoreo de la implementación de un plan o el monitoreo de la integración, de la adaptación en las políticas de desarrollo o el monitoreo de los resultados de la adaptación. Para la evaluación, el objetivo fue evaluar el plan en base a una lista de criterios que podría incluir lo siguiente: la pertinencia del plan, la eficacia, la eficiencia, coherencia, sostenibilidad, el nivel de sensibilización de los actores, la calidad del plan, o si la consideración de género, cómo se integran en el plan. Y para el aprendizaje, los objetivos fueron de identificar los desafíos, las lecciones aprendidas, mejores prácticas y brindar recomendaciones. Por supuesto, los informes de progreso pueden tener más de un objetivo, ¿no? Puede ser una combinación de algunos de ellos. Y sin embargo, el primer objetivo enumerado aquí fue el más común y se encontró en todos los informes. Un informe de monitoreo simple se puede hacer en un par de meses, mientras que una evaluación completa puede tardar entre 6 meses y hasta un año en completarse. Pero tener objetivos claros desde el principio ayudará a determinar el enfoque para los informes de progreso. Y ahora vamos a ver a diferentes ejemplos de países de todo el mundo, cómo hacen los informes de progreso. Primero aquí es el ejemplo de Brasil.
que después de un año de implementación de su PNA, produjeron un informe de progreso con un enfoque simple, ¿no? Cada sector tiene una página para proporcionar una lista de los principales logros, un resumen de las acciones, los principales desafíos y los próximos pasos. Y esto no requiere muchos recursos y puede ser muy efectivo para comunicar resultados, ya que es conciso y está bien organizado. Un otro ejemplo aquí de Kenia. También decidieron centrarse en una lista de los principales logros con algunos indicadores clave, como el número de agricultores que acceden al seguro de cosechas y colocarlo en una columna de los resultados esperados para que cualquier persona que lea el informe pueda comparar rápidamente y ver qué es el progreso realizado y lo que más se necesita hacer. En Santa Lucía también se enfocaron en resaltar los logros alcanzados hasta la fecha. Y bueno, cuando no estás seguro de la disponibilidad o la calidad de la información en todos los sectores, o si los recursos son limitados, una lista simple para rastrear dónde ha comenzado el trabajo y dónde no puede ser útil para identificar rápidamente qué áreas y qué actores necesitan más apoyo o financiación para poner las cosas en marcha. En Francia tienen 20 áreas prioritarias en su Plan Nacional de Adaptación, y lo que ve aquí es una tabla que enumera todas las actividades de adaptación para cada una de las 20 áreas prioritarias y cuáles son sus estados. Una actividad puede ser completada, en curso, retrasada o abandonada. Y esto proporciona una visión general rápida del estado de implementación del plan. Y bueno, un análisis también proporciona información adicional sobre por qué las actividades se han retrasado o abandonado, y lo que puede ayudar a realizar ajustes en la próxima versión del plan. Aquí el ejemplo de Bélgica. Hicieron una evaluación simple del plan. Cada actividad del plan se evalúa según 4 criterios: el estado de implementación, el cronograma, el presupuesto y el objetivo. Y usaron un código de color de semáforo, ¿no?, para llamar la atención visualmente donde hay brechas. En verde quiere decir que todo va bien, en naranja hay algunas cosas que no funcionaron, y en rojo las cosas no han comenzado o han ido mal. Y también hay una columna para proporcionar información adicional para cada actividad. Y este enfoque funciona bien cuando elige centrarse más en la información cualitativa o si no tiene la información cuantitativa necesaria. Y también es eficaz para comunicarse, ya que es fácil de entender. En Burkina Faso rastrearon la implementación de actividades de adaptación en sus sectores prioritarios, utilizando 3 criterios: completado, en curso o no iniciado. Y luego usaron porcentajes para mostrar rápidamente qué sectores están implementando y alcanzando sus objetivos y cuáles están rezagados. Un análisis proporciona también información adicional sobre por qué ese es el caso. Este es el ejemplo de Chile y bueno, no entraré demasiado en detalles ya que escucharemos directamente de Chile en el estudio de caso después de esta presentación, pero este fue un ejemplo interesante ya que no solo muestran el estado de implementación, sino que también rastrean el monto y el tipo de financiamiento, que es una información que puede ser muy interesante para posibles donantes, ¿no?
Este es un ejemplo de cómo se realiza el monitoreo de la integración de la adaptación en las políticas de desarrollo. En España desarrollaron una tabla muy simple que destaca los puntos clave de cada plan o estrategia. Aquí es un ejemplo de Alemania, que Alemania tiene un sistema de indicadores muy sofisticado que, bueno, rastrea el proceso y los resultados de adaptación, pero esto requiere muchos recursos y llevó muchos años para configurarlo. Existe también un mandato de realizar evaluaciones periódicas de vulnerabilidad, informes de monitoreo, informes de evaluación, y todos estos después se reúnen en un informe de progreso. Este es un ejemplo de una evaluación intermedia de Finlandia. El equipo responsable de este informe desarrolló una lista de 10 criterios para evaluar el plan, y para cada uno de estos criterios creó una lista de preguntas para ayudar a los evaluadores. Así, por ejemplo, evaluaron las capacidades institucionales para la implementación o la efectividad de la pertinencia del plan mismo. Un otro ejemplo de evaluación, esta vez desde España, que se centraron en solo 5 criterios, ¿no?, de pertinencia, eficacia, eficiencia, coherencia y de valor añadido. Y aquí también desarrollaron una lista de preguntas, ¿no?, para cada uno de los criterios. En Grenada evaluaron el PNA contra 7 criterios y, por ejemplo, encuestaron a miembros del gobierno sobre si sus funciones y responsabilidades estaban claras o qué tan efectiva ha sido la coordinación intersectorial. Aquí es un ejemplo de Camerún, que hicieron una evaluación para ver qué tan bien integradas están las consideraciones de género en el plan y su implementación. Cada elemento del plan se evalúa de acuerdo con una escala de género que va desde inconsciente a género neutral, al género sensible, al género receptivo al género, hasta transformador de género. Aquí es otro ejemplo de Kenia, pero esta vez es sobre el aprendizaje. Kenia decidió que usaría historias de impacto en su informe para resaltar no solo qué actividades se implementaron, sino también quiénes se vieron afectados por las actividades. Y esto ayuda a contar la historia de adaptación desde una perspectiva más humana. Un otro ejemplo de aprendizaje realizado en Finlandia. Encuestaron a 430 miembros de los gobiernos para comprender mejor las capacidades de adaptación al cambio climático y luego desglosaron los datos por sector. Y esto es útil para comprender algunos de los desafíos para la implementación y cómo asignar mejor los recursos disponibles. Un otro aspecto del aprendizaje es cómo comunicar y utilizar los resultados de informe de progreso, ¿no? Es importante comprender y aclarar quién es la audiencia, ya que esto determinará, por ejemplo, qué formato usar y cómo estructurar el informe. Algunos países optaron también por usar múltiples formatos para llegar a diferentes audiencias. Por ejemplo, la utilización de una versión breve, resumida para los tomadores de decisiones, una hoja informativa, una página web, o la organización de talleres
puede ser útil si el objetivo es que la audiencia se comprometa con los resultados y para formular recomendaciones. Y finalmente, los resultados también pueden ir más allá del informe de progreso y es importante tratar de buscar la alineación con otros procesos y otros requisitos de informes. Los informes de progreso sobre la adaptación también se pueden usar para la comunicación sobre la adaptación, por ejemplo, o las comunicaciones nacionales, y también se pueden usar para informar sobre el balance mundial o el Global Stocktake. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los desafíos de los informes de progreso sobre la adaptación. Y tengo una pregunta y sería genial si pudieran escribir sus respuestas en el chat. Y la pregunta esta vez es, ¿cuáles son algunos de los desafíos para los informes de progreso en su país? Y esto también es parte del aspecto del aprendizaje, ¿no? Notamos que en muchos informes de progreso incluyan una lista de desafíos y posibles soluciones para informar futuros informes de progreso. Y algunos son específicos de cada país y hay otros que son para todos. Veo algunas respuestas aquí. Falta de recursos y falta de compromiso de las autoridades vinculadas. Muy bien. Información limitada y pocas estadísticas. Establecer metas claras e indicadores de cómo medirlas. Muy bien. Esta diapositiva es una breve lista de algunos de los desafíos más comunes identificados en los informes de progreso revisados en nuestro estudio. El principal fue que ciertos sectores no tenían una buena comprensión del plan o su rol en la implementación. Pero el proceso de informe de progreso también fue una forma de crear conciencia y sensibilizar a las partes interesadas. La falta de coordinación o liderazgo en determinados sectores. A veces las personas se van y son reemplazadas por personas nuevas o no existen mecanismos claros de coordinación entre los sectores para respaldar los informes de progreso. Y veo también en el chat la falta de coordinación, falta de información y datos relacionados con los indicadores y falta de articulación entre sectores. Un otro desafío fue según el tiempo y los recursos disponibles, puede ser difícil obtener las respuestas necesarias de las partes interesadas o clave, o también hay prioridades contrapuestas y no tienen tiempo. También recibir apoyo oficial del ministerio a cargo de la coordinación, como una carta de misión, ¿no? Que puede ayudar a legitimar el proceso y ayudar con el cumplimiento. Ya hablemos de la calidad y disponibilidad de la información, y también se mencionaron las dificultades con nuevo software o plantillas de informes, y existe la necesidad de desarrollar capacidades, y especialmente al principio, ¿no? Pero esto quiere decir que el próximo informe de progreso se vuelve más fácil. Bueno, esto está todo. Muchas gracias. Por supuesto, hay muchos otros ejemplos de países, pero nos aseguraremos de incluir toda esta información en la nota de orientación que se está desarrollando actualmente. Como lo mencionó, esperamos tenerlo listo para la COP en noviembre.
Y bueno, no sé, mirando el tiempo, si tal vez podamos seguir adelante con la presentación de Maritza sobre el caso de Chile y podemos tomar preguntas después. No sé si Maritza ya está lista. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Quizás la presentación es un poco larga. Intenté responder a todas las preguntas que me plantearon, que era cómo definíamos en Chile el progreso de la adaptación, cuáles eran los objetivos de los informes, cómo lo abordábamos, si hemos cambiado el enfoque de un informe a otro, cuáles son los principales desafíos y cómo los utilizamos. Esas eran las respuestas que pretendo dar con la presentación. Primero nomás ponerles el marco que ahora nos regimos por la ley Marco de Cambio Climático, que se publicó en junio de este año y que nos obliga nos impone una serie de obligaciones respecto al reporte. La ley Marco lo que hace es establecer los instrumentos de gestión de cambio climático y la institucionalidad, y establece las responsabilidades que tienen los distintos organismos. Entonces, aquí están los instrumentos que tenemos, que es la Estrategia Climática a Largo Plazo, el Gran Paraguas, la NDC, y luego vienen los planes sectoriales de adaptación y mitigación, los planes de acción regionales y los planes de acción comunales de cambio climático. Junto a eso hay una serie de otras cosas como incorporar cambio climático en el CAIA, el EAE, etcétera, pero también hay una parte que es para establecer obligaciones respecto a un sistema de información que debemos tener dispuesto al público, y en ese sistema de información está el Atlas de Riesgo Climático o la plataforma de adaptación, más el inventario de emisiones y una serie de otras cosas. También la ley habla de reportes de todos estos instrumentos, de monitoreo, de indicadores y en particular de indicadores de la adaptación. Y nosotros, ¿cómo entendemos entonces los indicadores y los reportes en este marco de la adaptación? Es que el monitoreo y evaluación es parte del proceso de adaptación, en que se utiliza como una evaluación de la implementación y un aprendizaje para nuevamente volver a evaluar los riesgos, identificar medidas y implementarlas, y así en un proceso continuo. Y en esta evaluación de riesgos también entendemos que hay 3 factores necesarios de evaluar, que es la vulnerabilidad, la exposición y las amenazas. Entonces tenemos en perspectiva este monitoreo y evaluación, pero también cómo evaluamos los riesgos para poder informar este sistema de monitoreo. Lo que entendemos es que los indicadores de adaptación cumplen varios propósitos, así como lo dice el IPCC, y en particular esto aparece en la Estrategia Climática a Largo Plazo, es que se requiere una revisión permanente de su pertinencia, relevancia y trayectoria, entendiendo que son dinámicos, perfectibles y modificables. Entonces, la SLP nos define una serie de cosas y dice que el monitoreo, reporte, verificación y evaluación permite identificar las necesidades de adaptación, medir los avances en el progreso de la implementación de las medidas y su eficacia, e incorporar aprendizajes obtenidos en la evaluación en un proceso continuo. Y se definen 2 tipos de indicadores. Entendemos los indicadores de proceso, que son aquellos indicadores con los cuales medimos la implementación de nuestros instrumentos de adaptación. Es decir, si se están ejecutando las medidas, básicamente eso, y si el plan se está cumpliendo. Y los indicadores de resultado, que no necesariamente están ligados a este plan o estos planes, que nos permiten evaluar indirectamente el resultado del conjunto de los planes de adaptación que tenemos en la exposición o en la vulnerabilidad o en la capacidad de adaptación. Y estos son los indicadores de resultado, ¿no es cierto? Y hablamos de progreso y eficacia. El progreso son los indicadores que nos permiten medir estos avances si estamos reduciendo la exposición o aumentando nuestra capacidad de adaptación o reduciendo nuestra sensibilidad y con eso disminuyendo el riesgo. Y los indicadores de eficacia es directamente si estamos reduciendo el riesgo. Y durante los últimos años hemos avanzado
bastante en monitoreo de la implementación, que son reportes que ya tenemos 7 reportes, este año vamos al 7º, los presentamos al Consejo de Ministros. Eso un poco como control de los distintos sectores en la ejecución de sus medidas. Además tenemos la revisión de la Contraloría General de la República de estos informes. Una vez que ya han sido presentados al Consejo de Ministros, la Contraloría ve cómo están hechos los informes y cuáles son las dolencias de esos informes, qué cosas están mal y qué deberíamos corregir en este proceso de monitoreo. Y además hemos avanzado en el proceso de monitoreo de los resultados, midiendo las amenazas, la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Y esto lo estamos haciendo a través del Atlas de Riesgo Climático, como una base para la toma de decisiones. Entonces esperamos que con el tiempo, a través de este Atlas o de esta plataforma de indicadores, podamos ir evaluando si nuestros planes en conjunto están avanzando para reducir la vulnerabilidad. Ahora, todos estos avances quedaron plasmados en la Ley Marco y en los compromisos de la Estrategia Climática a Largo Plazo y en la NDC. Y aquí les puse un poco cuáles son los compromisos de la NDC. Por ejemplo, la del 2020 es que al 2026 vamos a fortalecer nuestro sistema de evaluación y monitoreo vigente a través de los indicadores de progreso e impacto de todos los instrumentos de adaptación. Y de la SLP tenemos varios compromisos respecto a indicadores, y aquí fuimos un poquito más cautos respecto a los indicadores de resultados, en que para este fin de año nos comprometemos a tener indicadores de resultado para los 11, uno por cada uno de los sectores priorizados de adaptación. Y además definir un marco de gobernanza y una hoja de ruta a largo plazo para poder tener este sistema de indicadores de resultado. Y el 2025 ya tener este sistema andando, digamos, midiendo tanto el progreso de los instrumentos como la eficacia en los resultados en vulnerabilidad y los riesgos al cambio climático. Y lo que estamos midiendo actualmente son el Plan Nacional y los 8 planes de adaptación que tenemos sectoriales: agricultura, biodiversidad, obras públicas, salud, ciudades, pesca y acuicultura, energía y turismo. Son los que ya tenemos y estamos elaborando, y la ley nos mandata hacer nuevos planes que son minería, borde costero y transporte y recursos hídricos. Es un plan que tenemos rezagado respecto a nuestra planificación. Y entonces, como les decía, tenemos ya 7 reportes, son reportes simples, muy cortitos, como les decía, se presentan al Consejo de Ministros y pretenden dar cuenta de cómo están avanzando las medidas de adaptación de cada plan. Acá puse una parte de la tabla de pesca y acuicultura, que tiene 29 medidas y que al momento tiene un 80% de avance. El plan de pesca y acuicultura es de 2016, ya se cumplieron los 5 años de implementación, no hemos completado el 100% por una serie de factores que ya les voy a contar, pero lo que hace básicamente es recoger información en una tabla Excel que le mandamos a cada ministerio, en que les pedimos que llenen distintos campos, que describa lo que se ha hecho, la actividad. Ellos mismos asignan el porcentaje de avance, los costos que han tenido para implementar la medida y las brechas que han tenido para implementarlas, si las han tenido, o los factores que han ayudado a la implementación. Entonces aquí pueden ver que hay así tenemos entonces una tabla para cada plan sectorial y después tenemos un resumen de todos los planes. Como pueden ver ahí están el plan con las medidas transversales, el plan nacional de adaptación, y tenemos los otros planes que se informan con sus porcentajes de avance. Pueden ver que la columna de montos invertidos no está completada al 100%, y es porque no todos los sectores informan cuánto han gastado. Y eso es porque no tenemos una metodología que nos permita tener criterios para evaluación de esos costos, porque en muchos casos hay programas normales de los ministerios
que se orientan a cambio climático y no son montos adicionales, por ejemplo, y no tenemos cómo medir cuánto está asignado a cambio climático y cuánto es parte del programa normal, por ejemplo. Entonces hay algunos sectores que lo hacen igual y otros que prefieren no estimar los montos. O otros estiman montos y ahí uno puede ver las grandes diferencias solo en los gastos adicionales que tienen y no de los programas normales. Entonces, bueno, esta es una brecha que tenemos que saltar. Y aquí algunas de las conclusiones del informe, por ejemplo, que siempre la brecha más importante para la ejecución son los presupuestos, o sea, los recursos, porque los presupuestos se definen año a año y, por ejemplo, en los últimos años con el COVID no ha sido la prioridad y los planes han avanzado menos en estos 2 últimos años, por ejemplo. Otras brechas comunes es que los planes todavía no han permeado toda la institución de manera transversal y tampoco el desarrollo de capacidades que se necesita, entonces, tener instalado como para poder, por ejemplo, reportar los costos o para saber todo lo que están haciendo las demás divisiones de los ministerios, en fin. Entonces, todavía falta instalar los planes a nivel institucional, que esperamos que con la ley, ya que ahora sí le otorga las responsabilidades, lo puedan hacer. Necesidad de mejorar los diseños de los planes respecto a las metas e indicadores. Esto es súper importante. Los otros planes, a veces la medida es súper vaga, como dice, no sé, fomentar las capacidades a nivel regional, y no tenemos cómo medirlo porque no hay metas establecidas, que lo vamos a hacer en todas las regiones, cuántas capacitaciones al año, qué tipo de capacitaciones. Muchas veces la información no es que no esté, sino que nosotros no hemos definido cómo vamos a medir una medida. Y eso entonces hay que hacerlo al momento de diseñar el plan para poder después hacer un buen sistema de seguimiento. La otra necesidad de desarrollar metodologías para la evaluación de los costos invertidos, por ejemplo. Eso es otra de las brechas que teníamos. Y aquí, para saltar un poco esta brecha de cómo diseñar la medida, diseñamos una ficha estándar en que ponemos cuál es la medida, qué actividades contempla, los 5 años que se implementa cada plan y después del cual hay que revisar, evaluar y revisar, indicando cuáles son las metas y cuáles van a ser los indicadores de cada una de ellas, como básico. También incluimos género, incluimos una serie de información que vemos que necesitamos en esta nueva etapa de elaboración de planes, ya que casi todos están ahora en actualización por la ley de marco de cambio climático. Y, por ejemplo, hicimos una primera evaluación final del Plan Nacional de Adaptación, que ya cumplió sus 5 años y que está en actualización, y que veíamos las brechas y las necesidades de mejora, y ahí, bueno, teníamos un institucional débil que ahora se fortalece con la ley marco. No había alineamientos de mediano y largo plazo, los planes eran a 5 años, pero no teníamos horizontes más allá. Ahora tenemos que cumplir las orientaciones de la estrategia climática a largo plazo y de la NDC en nuestros planes. Necesitamos generar más capacidades e información de vulnerabilidad. Tenemos ahora este sistema ARCLIM y la actualización de planes que está incluyendo la actualización de información. Por ejemplo, en el plan de biodiversidad antes se consideraba solo la biodiversidad marina, ahora en nuestra actualización estamos considerando la actualización terrestre, la actualización marina, antes era solo terrestre. Entonces hay una serie de información y de indicadores que van a entrar a este nuevo plan. Tener un sistema de indicadores y de metas medibles, indicadores de monitoreo, todo esto ya en el fondo lo dije, y falta integración de actores relevantes a los planes. Eso también es algo que estamos incluyendo, como el sector privado, pueblos originarios, incluir el enfoque de género, etc. Eso como mejora. Ahora lo importante es que estas mejoras también salen de la evaluación del plan y salen de este proceso de aprendizaje. Entonces un monitoreo que tiene también este sentido de poder ir mejorando estos planes. Y bueno, acá un poco para que sepan que la ley también nos fuerza a utilizar estos reportes, porque ahora ya es formal. Antes la Contraloría lo hacía porque consideraba importante el tema de cambio climático. Ahora en la ley sale que la Contraloría va a considerar el cumplimiento de las metas y además
el incumplimiento va a ser sancionado a las jefaturas de los ministerios que no cumplan con sus medidas. Así que ahora los reportes van a tener un rol de control importante en el cumplimiento de los planes. También la ley marco establece que va a haber un reporte de Acción Nacional de Cambio Climático que va a reportar todas las políticas que existen de cambio climático, no solo las que establece la ley, sino que cualquiera que haya sido elaborada por otros organismos públicos. Eso se llama el RANC, el Reporte de Acción Nacional de Cambio Climático. Y dice que tiene que ser, agrupa toda la información, adaptación, mitigación y medios de implementación, y que va a ser elaborado por el Ministerio en conjunto con este equipo técnico interministerial, debe ser presentado al Consejo de Ministros, se tiene que actualizar cada 2 años y además tiene que ser presentado al Congreso Nacional. Esto salió de la misma discusión parlamentaria en la ley, ellos pusieron que les presentáramos los avances de este plan al Congreso cada 2 años. Así que hay una obligación además de monitoreo. El monitoreo y los reportes de adaptación los vamos a seguir haciendo y van a ser parte de este RANC. Y además, la ley establece que vamos a tener una plataforma de adaptación donde va a estar toda la información de cambio climático a nivel nacional, donde van a haber mapas de vulnerabilidad, proyecciones climáticas y futuras, etc. Como para el apoyo en la toma de decisiones y la información al público. Y ahí entonces les quería contar del Atlas de Riesgo Climático, no sé si lo conocen, lo pueden ver en internet. Tiene un explorador de amenazas que es como ver qué va a pasar con las distintas variables climáticas, qué pasa actualmente y cómo van a cambiar en el futuro, y a partir de eso se construyen los mapas de riesgo sectoriales para 11 sectores, y además tiene un mapa de distribución de especies de cómo va a variar las especies según estos cambios en el clima. Aquí hay un ejemplo nomás, por ejemplo, de las amenazas climáticas. Son 45 amenazas que se llevan a mapas de riesgo. Uno puede ver entonces 45 mapas respecto a las amenazas, y tenemos a partir de las cadenas de impacto, que no sé si conocen esa metodología, se busca un sistema y que está amenazado por un cambio climático, se ve cómo está expuesto ese sistema, qué sensibilidad tiene, y a partir de allí se calcula el riesgo. Aquí hay un ejemplo para el cultivo de trigo, por ejemplo, en el sector de agricultura. Entonces la idea es poder después ver si nuestros planes están modificando de alguna manera el riesgo en cambio climático. Entonces vamos a tener, por un lado, los reportes de progreso de los planes, y por otro lado, los reportes o los mapas de riesgo que nos permitirían evaluar la eficacia entonces de estos planes. Estos son más o menos los tipos de mapas que se obtienen. Entonces se evalúa el cambio respecto a la actualidad en el futuro para 30 años más, cómo va a cambiar la productividad, por ejemplo, de las praderas, o del maíz, o el frijol, etcétera. Esto en el ámbito de la agricultura, y tenemos lo mismo para otros ámbitos, por ejemplo, la pesca, cuánto disminuye, por ejemplo, la productividad de la pesca, o cuánto pueden operar los puertos, de aquí a comparando con el futuro, etcétera. Entonces tenemos indicadores para 52 cadenas de impacto que nos van a permitir entonces ir evaluando los planes sectoriales de adaptación y también los planes regionales y comunales, porque esa es la escala a la cual podemos trabajar en ARCCLIM. ¿Y qué desafíos tenemos entonces todavía en materia de indicadores? Hasta ahora podemos decir que podemos hacer un monitoreo de implementación de los instrumentos, pero falta mucho por afinar todavía para saber cuán precisos son esos indicadores de progreso de los planes. Por eso queremos llegar a un formato común, y a través del Plan Nacional va a haber una plataforma de monitoreo en que todos los sectores se van a poder conectar y reportar en línea, y de allí sacar reportes que tengan toda la misma forma de medición. El desafío va a ser cruzar estos indicadores de progreso de los reportes con los indicadores de eficacia de los instrumentos, con lo que nos va a entregar CLIM,
El desafío sigue siendo generar más información de manera continua y sistemática, tanto de vulnerabilidad como de capacidad de adaptación y como de progreso de los instrumentos, que necesitamos fortalecer la institucionalidad todavía con más capacidades, y eso implica tener esta plataforma y tener a los sectores capacitados para poder reportar. Yo lo puse porque a mí me parece súper importante, porque ha sido el gran problema que hemos tenido para reportar el progreso de nuestros instrumentos, porque además reportamos el Plan de Acción Nacional, que tiene medidas de mitigación, de medios de implementación y todo, y también ahí el gran desafío ha sido, tuvimos que afinar las metas, o sea, inventar el meta, en realidad. Como decir, ya, si no definieron el tiempo en que iban a cumplir esto, vamos a suponer que tienen que cumplirse a fin del periodo para poder decir cuánto ha avanzado. Tuvimos que hacer una serie de supuestos para poder medir. Entonces, lo que vemos es que estas metas, con plazos, con responsables y todo, tienen que ser definidas al momento del diseño de los instrumentos para poder hacer posible el monitoreo. Y eso entonces es algo que tenemos que trabajar más y uniformar. Eso era lo que tenía que contarles, no sé si me pasé del tiempo, pero espero que haya sido claro. Gracias. Muchísimas gracias, vamos bien de tiempo. Mil gracias por esta presentación sumamente interesante. A ver, voy a compartir mi vídeo una vez rápidamente y también, Patrick, tal vez te invite a compartir también tu vídeo y así le damos una oportunidad a los participantes de reaccionar a estas dos presentaciones y también preguntar algunas. Sí, veo que Jessica tiene una pregunta, por favor. Sí, primero agradecer a Chile, en verdad, por compartir sus avances, es súper rico. Vi, Maritza, que tenías, ¿cómo estás, Maritza? Vi que tenías en una de las fichas una identificación sobre género. No sé si podrías contarnos un poco más, pide que hay una que es género ciega, no pertinente, sensitiva y transformadora. Quería saber si han definido esos cuatro en algún documento en específico o cómo se hace la categorización. Esa sería mi pregunta. Sí. Gracias. Sí, Jessica, sí, sí, lo tenemos contemplado. Esto se va a incorporar como una guía en el Plan Nacional que se está construyendo ahora, de cómo incorporar enfoque de género en los demás planes. Por el momento, en los planes sectoriales, por el momento tenemos una lista de chequeo de cómo incorporar en los instrumentos el género, y están todos estos criterios que tú dices, de si es género responsivo. A mí se me olvidan los nombres, pero están todos. Y no ha sido tan fácil tampoco porque queríamos ejercitarlo en la práctica y contratamos una consultoría para que en ArcClim, estos indicadores de sensibilidad, exposición y sensibilidad y capacidad de adaptación, pudiéramos medirla con enfoque de género. Entonces, elegimos 4 sectores: pesca y acuicultura, agricultura, ciudades y recursos hídricos, para ver cómo podemos, en los indicadores que ya tenemos, incorporar género. Entonces, claro, hemos ido desglosando los indicadores, haciendo diferencia. Por ejemplo, no sé, en el ámbito de la pesca, es la exposición, efectivamente, hay actividades que están expuestas diferentemente, entonces ir pudiendo incorporar esos tipos de indicadores que nos den después no solo la vulnerabilidad como al sector, sino que la vulnerabilidad del sector tanto por género, digamos, para mujeres y poder saber si hay brechas o no en los distintos ámbitos. Ese es el trabajo que estamos desarrollando en género, pero se va a consolidar en el Plan Nacional con una guía para los demás sectores de cómo incorporar género. Gracias. Sí, Patrick. Sí, gracias. Y muchas gracias, Maritza. Fue muy interesante. Yo tenía una pregunta. Yo quería saber cómo se asegura de que la información de nivel subnacional se incluya en esos informes a nivel nacional
Y también quería saber si aborda el tema de pérdidas y daños en esos informes de progreso. Sí, no, todavía estos planes de adaptación son nacionales y todavía no tenemos ningún plan regional ni plan comunal formal, así es que todavía no tenemos un sistema de seguimiento. En el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, que englobaba todo, pero que dura hasta el 2022 nomás, después ya la ley no lo deja, sino que deja solo los planes sectoriales. Sí teníamos un sistema de seguimiento con las regiones, pero era bastante precario, y nuestros contrapartes de las regiones se quejaban mucho de que no tenían ellos las competencias para pedir la información a los demás sectores o al gobierno regional, entonces recibíamos una información parcial. Ahora sí, este reporte de Acción Nacional de Cambio Climático va a considerar a los planes comunales y regionales, pero es algo que tenemos que diseñar todavía. En todo caso, los planes que están en construcción, porque ya hay 4 que van a salir este año, tienen indicadores y tienen un sistema de seguimiento que está en línea con lo que nosotros venimos trabajando. Así que no debería ser difícil reportar, pero ya está clara la responsabilidad de quién reporta, que va a ser el gobierno regional, más las medidas que estén alojadas en las secretarías regionales ministeriales, ellos van a tener que, como colaboradores del plan, reportar. Pero eso todavía está en diseño. Y respecto, la otra pregunta, perdona, era de las pérdidas y daños, ¿no? Eso lo tenemos comprometido para 2025, hacer una estimación de pérdidas y daños en el contexto de los costos de la inacción, que es un proceso que tenemos que evaluar cada 5 años, hacer un reporte de costos de la inacción, y de 2025 se incorpora la evaluación de pérdidas y daños. Lo estamos trabajando, pero todavía no tenemos resultados que mostrar. Ahí se me había olvidado incorporar la comunicación de adaptación, que la vamos a presentar este año por primera vez, y que se basa un poco en los resultados de estos monitoreos que estamos haciendo, y que pone el foco en las necesidades, o sea, en las brechas todavía, y eso no les había contado, pero claro, pérdida y daño es un trabajo que estamos recién iniciando. Súper, gracias Maritza. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario o reacción a alguno de los puntos de los presentadores? Nos quedan algunos minutos todavía. No sé, no les conté, pero a nosotros nos piden medios de verificación de cada una de las medidas de los sectores, porque nosotros consolidamos la información, pero cuando Contraloría nos pide cuenta de por qué hemos reportado así, si verificamos la información que nos entregaron los sectores y todo, hemos ido mejorando el proceso y hemos ido entonces pidiendo medios de verificación, de manera que cada medida, cuando se informe, esté respaldada por esos medios, y todavía en todo caso Contraloría nos pide una serie de mejoras que no hemos implementado, como un sistema más proactivo y no para atrás, porque ahora nosotros reportamos hacia atrás del año anterior, pero sabiendo que tienen todavía atrasos en la implementación, nos piden que nosotros deberíamos pedir en avance, qué van a hacer para cumplir, y ese tipo de cosas. Así que, no, eso no es como para contarles cómo está ocurriendo el proceso, que no es perfecto, que es difícil y que, en fin, tenemos muchas dificultades. Gracias. Ahora no me fijé quién levantó la mano primero, pero voy a empezar por la izquierda. Edith. Gracias. Buenos días a todos y todas. Me gustaría preguntar a la profesora de Chile, ¿cuál es la diferencia en lo que nosotros llamamos cambio climático y lo que es la gestión de riesgos y desastres? Si bien es cierto, delante se habló lo de pérdidas y daños, acá en el Perú, por ejemplo, nosotros tenemos toda una institucionalidad de lo que es el desastre, ¿no? Y allí donde nosotros informamos sobre daños y pérdidas. Y lo que yo veo acá, lo impactante es con respecto a los riesgos en las cadenas de impacto. O sea, por ejemplo, en caso
yo soy especialista en Minagri, de Ministerio de Cultura. ¿Cuál es esa gran diferencia entre pérdidas y riesgos y lo que sería, por ejemplo, el riesgo en la cadena de impacto, por ejemplo, en el trigo, que fue, creo que, uno de los ejemplos que nos han dado? Sí. Para nosotros, la gestión de desastres es parte de la adaptación, pero no es todo, porque más bien los desastres responden a estos eventos puntuales, ¿no es cierto? Pero sabemos que hay cambios lentos de largo plazo que también requieren de una planificación. Entonces, esos cambios lentos, y que sabemos que va a cambiar de a poco la temperatura, que con el tiempo vamos a tener menos agua, etcétera, requieren de una planificación distinta a la gestión de desastres. Pero entendemos que las dos forman parte de la adaptación. Ahora, igual, en nuestra ley se le otorga la responsabilidad de planificación de la gestión de desastres a la institución que se encarga de eso, que antes la ONEMI, que era la Oficina Nacional de Emergencia, ahora tiene otro nombre, con una nueva ley, y ellos van a tener que diseñar nuestras medidas de adaptación respecto a riesgo de desastre. Entonces van a ser únicas, digamos, no vamos a tener duplicidad entre lo que planifica la Oficina de Emergencia y Desastre respecto a la adaptación. Gracias, Maritza. Gracias. Jocelyn. Sí, muchísimas gracias, Maritza, por esta presentación súper interesante. A mí me llamó la atención algunos puntos, ¿no? Uno, la conexión con Contraloría. Sé que en Perú también estuvieron interesados en desarrollar algunos instrumentos para hacerle seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, pero esa iniciativa no continuó. Entonces, ojalá pueda en algún momento reactivarlo, porque eso ayuda muchísimo también al seguimiento de los procesos, ¿no? Y el otro tema, yo tenía la curiosidad con la conexión con la parte presupuestal. ¿Tiene alguna conexión también con el Ministerio de Economía? Porque uno de los grandes desafíos, como también lo han descrito, es el tema de financiamiento, ¿no? ¿Cómo se facilita esto? Porque muchas veces se está esperando el financiamiento externo para impulsar la implementación de estas medidas, ¿no? Eso me resaltó bastante. Dentro de la presentación, al igual que el Atlas de Riesgos que presentaste, es una herramienta muy útil y seguro que ojalá se pueda también en algún momento tomarlo como incentivo para que en otros espacios se puedan desarrollar ese tipo de instrumentos que facilita la identificación de medidas y la implementación, ¿no? Bueno, Contraloría ha sido por interés propio, porque tiene un equipo de medio ambiente muy fuerte, y el Contralor en particular es una persona muy interesada en cambio climático, entonces él ha estado muy encima de los planes de adaptación en particular, que son los únicos reportes que hay junto con los repartos de Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, y ha sido una tremenda ayuda para que los sectores que antes no tenían responsabilidades formales, pero ahora con la ley sí los tienen, avanzaran, porque los informes de Contraloría llegaban al ministro, y bueno, cuando alguien de Contraloría llega al ministro, o sea, Contraloría es una institución muy respetada y muy fuerte, entonces fue una ayuda que nos sirvió para muchos planes, para que institucionalmente se preocuparan de la ejecución del plan. Eso implica también que el ministerio de alguna manera deja recursos para eso, recursos mínimos, pero los deja, que antes no ocurría. Entonces, ya han sido casi todos auditados, y con recomendaciones, y aunque es mucho trabajo responder a la Contraloría, porque son súper exhaustivos, hay que formalizarlo todo. Además, eso también, antes pedíamos la información hasta por correo, ahora es todo con oficio, todo tiene que ser probado, chequeado. Así que ha sido útil, aunque es mucho trabajo, diría yo, pero después se va a formalizar, supongo que con la ley se va a facilitar tanto los formatos de reporte, etc. Hacienda hasta ahora no ha estado muy partícipe. Ellos dicen es responsabilidad de cada sector ver de dónde saca la plata, si tiene que transformar o modificar en el fondo el objetivo de sus programas, porque la adaptación muchas veces es una forma distinta de hacer las cosas, y no siempre requiere tanto recurso adicional, otras veces sí.
pero por lo menos aprovechar esos fondos, y eso se ha estado haciendo, que es gran parte de lo que se reporta ahora como costo. Otros pocos recursos vienen de fondos internacionales, a Chile ya no le llegan muchos fondos, menos para implementación de la adaptación. Pero Hacienda poco a poco está, bueno, nos dice que un requisito para que ellos puedan dimensionar cuál es el presupuesto que requieren adicionalmente los sectores es que nosotros les entreguemos un costo del plan, cuánto vale el plan. Y eso hasta ahora no lo hemos podido hacer, porque es bastante difícil dimensionar el costo de implementación de un plan si es que no hay metas súper claras, definido dónde se va a implementar en cada región del país, todo lo sectorial. Hay harta dificultad y también de cómo después, si ellos quieren evaluar la eficacia de esa inversión, tampoco es tan fácil definir los resultados asociados a esos recursos. Entonces estamos en ese trabajo con Hacienda. Ellos están recién metiéndose en cuánto es lo que se gasta en cambio climático, se están metiendo los costos de la inacción, pero diría que es algo reciente. Entonces todavía no tenemos un apoyo muy directo de Hacienda en estos temas. O sea, yo diría que todavía no nos podemos asegurar presupuesto porque haya una voluntad de Hacienda de hacerlo. Muchas gracias, Maritza. Mauricio, veo que tienes la mano alzada, pero para que no nos retrasemos con nuestra agenda de hoy, quizás te pueda pedir que compartas tu pregunta o comentario en el chat, y mientras tanto ya vamos lanzando el siguiente elemento de nuestra reunión, que va a ser un ejercicio de grupo. Entonces, sí, lo siento, Mauricio, pero Patrick, tal vez empieces compartiendo tu presentación para presentar la discusión de grupo, y yo estoy listo para lanzar las dos salas de reunión. Entonces te dejo la palabra, Patrick. Gracias. Sí, muchas gracias, David. Bueno, ahora tendremos una discusión de grupo y pondremos en práctica un poco lo que se discutió hasta ahora. Y para esto trabajaremos con el siguiente escenario basado en la realidad, que es bien concreto, y es el siguiente. Después de 2 años de implementación, se le ha pedido que informe sobre el progreso realizado con la implementación de su Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Y le dieron 2 meses para armar este primer informe de progreso. ¿Cómo abordaría este proyecto? Y entonces vamos a dividir los participantes en 2 grupos más pequeños, y cada uno tendrá un moderador. Y bueno, recuerde que este es un intercambio de ideas, no hay respuestas correctas o incorrectas. Esta es una discusión para reflexionar sobre todo lo que se dijo durante las presentaciones, y recuerda de las consideraciones clave para los informes de progreso, los desafíos y los diferentes ejemplos de países, ¿no? Y para esto vamos a usar Mural de nuevo, y vamos a tener 15 minutos para y luego escucharemos de ambos grupos lo que les ocurrió. Podemos empezar con una retroalimentación del primer equipo, moderado por María Gracia. Sí, no nos dio tiempo de definir quién quería presentar. No sé si alguno del grupo quiere lanzarse a presentar un poco lo que estábamos conversando. Si hay alguien, nos cortaron antes de poder llegar a eso. Bueno, si te parece, María podría mencionar algo al inicio y los que desean pues pueden complementar. Sí, buenísimo, Jorge. Sí, adelante. Gracias. No, gracias a ti. Pues estábamos precisamente, ¿no?, discutiendo qué elementos debería contener este informe de progreso,
y señalábamos ahí, como ven en pantalla, algunas ideas, ¿no? Había que tomar en cuenta los objetivos, ¿no? Las metas, ¿no? En el sentido de si se están cumpliendo aquello que se ha señalado. De la misma manera, también se mencionó que era importante tomar en cuenta la información, ¿no? Que se pueda ir acopiando en el proceso, ¿no? Definir también algunos problemas, ¿no? que se pueden presentar en el proceso, y todo eso, digamos, previo al propio desarrollo del informe. Y luego, en un segundo momento, se mencionó algunos asuntos más específicos de este informe, en el sentido de que tiene que estar acotado el objetivo o las metas, ¿no? en el tiempo. También indicar, digamos, la confiabilidad o ¿no? Que haya una información fiable y trazable, ¿no? De la misma manera también se mencionó quizás identificar algún medio de medir los contenidos del informe, y se habló de algunos indicadores que deberíamos establecerse, ¿no? También se señaló la necesidad de establecer ¿no? costos ¿no? y presupuestos, ¿no? para medir digamos, la implementación y el progreso del monitoreo y evaluación, ¿no? Y finalmente estábamos discutiendo, cuando terminó el trabajo, había que también establecer claramente el formato en que el informe debería ser presentado, ¿no? Tomando en consideración que sea algo sencillo, algo simple, pero que tome en cuenta al mismo tiempo información cualitativa, ¿no? Como también datos cuantitativos y números que puedan, digamos, mostrar al lector de ese informe los avances en términos digamos, en términos numéricos o de data, como también una información sobre la historia, ¿no? de la implementación del monitoreo y evaluación en este caso particular. Eso es lo que puedo agregar, quizás mis colegas pueden contribuir aún más. Creo que fue un buen resumen de la discusión. No sé si hay alguien más del grupo que quiera agregar algo. No, creo que Jorge lo ha resumido muy bien. Perfecto. Entonces, muchas gracias al equipo de la sala 1. Avancemos y les dejo la palabra a los miembros de la segunda sala, moderados por Mauricio. Muchísimas gracias, David. Yo les voy a hacer el resumen de lo que conversamos en el grupo 2. Tuvimos muy buenas ideas y las pueden ver aquí en pantalla. Uno de los principales puntos que se mencionó fue definir el objetivo y a quién está dirigido el informe. Por ejemplo, es diferente si, como nos presentaba Maritza, está dirigido a la Contraloría versus si está dirigido a reportar a nivel internacional bajo la convención, por poner dos casos bastante diversos. También es definir la matriz de información a levantar y luego cómo se hace llegar ese requerimiento de información a otras múltiples instituciones, ministerios, agencias de gobierno, que son realmente los que manejan la información y deben de facilitar los datos, ya sea de implementación como de acciones de políticas o presupuestaria. También definir cómo se va a valorar el avance. Ya Patrick nos presentó inicialmente en este espacio cómo los países han utilizado distintas métricas de porcentajes, cualitativas, cuantitativas, inclusive sistemas de semáforo, definir bien cómo se va a presentar. También identificar indicadores o usar los indicadores clave de resultados del documento de avance. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Adaptación ya están esos indicadores clave y cómo partir de estos para monitorear su avance. También dos temas que surgieron fue concentrarse en el avance de las metas establecidas
por el corto plazo y por la naturaleza de este reporte, pues se comentó que uno de los aspectos más importantes es dar una fotografía de cuál es el avance en estas metas, más que tratar de hacer una evaluación exhaustiva. Y finalmente, estructurar el informe entre aquellos avances en distintas metas, pueden ser de implementación en campo, inclusive posteriormente se identificó de avance en política pública, por un lado, y por otro lado, cuál es el avance en la inversión presupuestaria, que como ya vimos en la presentación de Maritza, es pues, uno de los mayores retos, pero también un tema muy relevante a la hora de reportar. Y eso serían algunas de las ideas principales. No sé si alguno de los colegas del grupo quisiera agregar algo más que haya dejado por fuera. Estaban un poco tímidos en el grupo con el micrófono, así que intuyo que están de acuerdo. Pues muchas gracias, Mauricio y equipo, por este excelente resumen. Y nuevamente también muchas gracias a los miembros del primer equipo por estas discusiones. Ya no tengo la sensación de haberme perdido todo. Quedó bastante claro todo lo que se comentó, entonces muchísimas gracias. Bueno, ya estamos llegando al fin de esta cuarta sesión. Patrick, quisiera compartir unas reflexiones finales con nosotros para que realmente se resuman ciertos elementos, ¿no? que él quiere resaltar de esta cuarta sesión, y de ahí vamos a, para el cierre de la sesión, vamos a escuchar a Lenquisa, que va a presentar sus palabras con nosotros. Gracias. Sí, gracias David y gracias a todas y todos. Me gustó mucho la discusión de grupo y las ideas que se compartieron. Aquí hay algunas reflexiones finales de mi parte que me gustaría compartir. Primero, bueno, se recomienda hacer informes de progreso regulares y no esperar hasta el final, ¿no?, de la implementación, porque para entonces es demasiado tarde para hacer los ajustes que pueden ser necesarios. Y desea saber regularmente qué funciona o qué no funciona y dónde asignar sus recursos. También quería compartir que, bueno, los informes de progreso cuentan la historia de la adaptación y es importante saber quién se beneficia o no de las intervenciones. Y por eso incluir temas de equidad y justicia como parte de esa historia es esencial. Uno de los principales desafíos que vimos fue la falta de conciencia sobre la adaptación y del plan de ciertos sectores. Pero el proceso de presentación de informes de progreso es una forma de comprometerse con todas las partes interesadas y de desarrollar capacidades a lo largo del camino. Y al fin, es fundamental incluir siempre un objetivo de aprendizaje, ¿no?, para identificar las mejores prácticas, los desafíos y para asegurarse de que estos contribuyen a mejorar la implementación y a fortalecer la implementación de las medidas de adaptación. Bueno, muchas gracias por su participación activa. Muchas gracias a Maritza por el ejemplo de Chile, que fue súper interesante, y espero que haya disfrutado de la sesión de hoy. Y bueno, Lenquisa, te dejo con las palabras finales. Sí, muchas gracias, Patrick. Yo quisiera expresar a nombre del proyecto Ondas Resilientes al Cambio Climático, y habiendo terminado el ciclo de 4 sesiones de este taller regional de monitoreo y evaluación, o también de monitoreo, reporte y verificación de la adaptación al cambio climático, como se denomina en Ecuador, queremos agradecer a nuestro socio, el IISD, y a través de ellos al NAP Global Network, por el diseño, la conducción y desarrollo de estas 4 sesiones de trabajo. Creemos que han sido muy, muy valiosas. Quiero mencionar específicamente nuestro agradecimiento a Patrick, a David, a Emily,
a Mauricio, a Tarisiray, a Casanda y a la colega Maritza del Ministerio del Ambiente de Chile, que nos presentó el caso valioso de este país hermano. Estas 4 sesiones, como muchos de ustedes que nos han acompañado a lo largo de este ciclo, como muchos de ustedes coincidirán, nos ha brindado un panorama muy amplio del tema y de su importancia, tanto como proceso como también como herramienta, ¿no?, para medir nuestros avances en adaptación, si nuestros planes y metas se vienen cumpliendo, si están dando los resultados esperados, tener capacidad de rendir cuentas sobre ello y de aprender para retroalimentar y fortalecer nuestros procesos de planificación y gestión de la adaptación. Nos han dado también un abanico amplio de criterios y de aspectos a tener en cuenta para incorporar y operativizar los enfoques interseccionales de equidad de género, de inclusión social y otros, en el diseño e implementación de estos sistemas de monitoreo y de reporte, y que son tan importantes para examinar cómo la adaptación al cambio climático está también contribuyendo a reducir las desigualdades sistémicas. También hemos visto cómo tenemos que avanzar hacia lograr una integración vertical y horizontal en el monitoreo, evaluación y aprendizaje de la adaptación para poder integrar los esfuerzos nacionales, subnacionales y locales de actores públicos, actores privados y de sociedad civil. Y a partir del caso que fue analizado en la sesión anterior, acercarnos a los desafíos que esto involucra, en términos de gobernanza, en términos de metodologías y herramientas apropiadas, y en términos de información, entre otros muchos aspectos, ¿no? Y cómo todos estos aspectos cobran pertinencia y oportunidad en el marco del actual proceso del Global Stocktake, al que todos los países estamos llamados a contribuir con nuestros informes de progreso, pero más allá de ello, ¿cómo vemos esto como una oportunidad para examinar y comunicar internamente al interior de nuestros países los avances, las brechas que subsisten, motivar compromisos y orientar toma de decisiones? Finalmente, queremos expresarles nuestro agradecimiento a todos los participantes de este ciclo de sesiones, a quienes participaron de alguna sesión en particular y a quienes fueron constantes y se conectaron, nos acompañaron y participaron en todas las sesiones. Esperamos que este ciclo haya sido de utilidad para todos y todas. Muchísimas gracias. Y hasta pronto, hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Lenquisa, y gracias a todos, también de mi parte. Solo un último punto, vamos a poder compartir con ustedes muy pronto el vídeo de la grabación de esta última sesión, y en algunas semanas también nos comprometemos a compartir todas los materiales y diferentes resúmenes de las diferentes sesiones con ustedes para que tengan acceso a estos materiales. Entonces van a oír hablar de nosotros de nuevo y agradecemos como IISD y el NAP Global Network su participación en esta serie de talleres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.